Bueno, muy buenos días a todos y todas. Agradecerles por participar de esta invitación que les hacemos a hablar hoy sobre la perspectiva de género en el tema de las sustancias psicoactivas. Mi nombre es Silverio Espinal, yo trabajo con la Corporación Surgir de la ciudad de Medellín y pertenecemos a ISUB Colombia. En el día de hoy tenemos una, digamos, colaboración con la RIOD, que es la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en drogodependencia, de la cual también en Surgir hacemos parte. Y nos acompañan pues, dos invitadas de la RIOD que nos van a contar un poco del trabajo que hemos tenido en esta red acerca de este tema. El tema de género pues, en las intervenciones de sustancias psicoactivas pues, es un tema es relativamente reciente. En muchas ocasiones pues, se ha simplificado, no solo en el tema de drogas, sino también en otros temas, se ha simplificado como su comprensión. Hoy queremos como ahondar un poco en entender esa complejidad de lo que implica el enfoque de género para entender el comportamiento humano. Y bueno, la idea es que también este trabajo que vamos a presentar hoy hace parte de una publicación que tiene la RIOD sobre perspectiva de género en el campo de las drogas, que en un momento se los compartiré por el chat. Y nuestras invitadas nos contarán la experiencia, digamos, de esta publicación, así como unos indicadores que tenemos para saber cómo implementar el enfoque de género en el tema de sustancias, en intervenciones en sustancias psicoactivas. Nos acompañan el día de hoy para esta intervención Ana María Echeverría. Ella es psicóloga de la Universidad de la República de Uruguay y es magíster en prevención y tratamiento de drogodependencias de la Universidad de Valencia, España. Es directora de la ONG en CARE en Uruguay y es integrante de la Junta Directiva de la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en drogodependencia RIOD como vocal del Nodo Sur y es coordinadora de la Comisión de Género. Además es docente del Diploma en Políticas de Drogas de la Flaxo en Uruguay y docente invitada en otros diplomados y autora de artículos y publicaciones y además es psicoterapeuta. Y Xochitl Mejía cuenta con 15 años de experiencia en la prevención y tratamiento de adicciones. Actualmente es la directora terapéutica del Centro de Desarrollo Humano Tonali en México. Es miembro de la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en drogodependencias. Y en 2014 participó en el diseño de instrumentos para la capacitación y certificación de consejeros en adicciones del programa PROCER. Además ha sido ganadora del premio Reino Sofía contra las drogas 2010 en la categoría de prevención y es asesora a equipos terapéuticos y docentes en diplomados y cursos especializados en adicciones. Esta presentación pues, la dividiremos en dos partes. Primero, Ana María nos hará como un breve recuento del trabajo que les mencioné sobre género en el tema de sustancias psicoactivas y Xochitl nos va a contar un poco como de esos indicadores sobre cómo implementar el enfoque de género en las intervenciones en sustancias. Luego, al final, tendremos un espacio para preguntas del público y estaré pues, atento a sus comentarios o preguntas. Entonces, adelante, Ana María. Hola, bueno, antes que nada, agradecer la invitación, agradecerla mucho realmente. Y bueno, buenos días a todas y a todos. Es un gusto poder estar compartiendo lo que hacemos en RIOD. Bueno, voy a compartir con ustedes una presentación. No sé si se está viendo bien la presentación. Sí, perfecto, se está viendo muy bien. Ahí está, bien. Bueno, en realidad, como decía Silverio, no hace tanto que estamos trabajando, la Comisión de Género en RIOD existe desde hace unos 8 años, pero hemos trabajado con más intensidad, digamos, los últimos 6 años en los que hemos podido generar diversos productos, tales como, bueno, documentos de posicionamiento, la guía, que vamos a estar compartiendo hoy mucho
de ella instancias de capacitación, algunas con la cooperación española, otras por invitación de entidades amigas, como es la invitación de hoy. ¿Por qué demoramos tanto en empezar a trabajar? Digo, desde un enfoque de género, cuando la RIOD tiene 20 y pico de años, y solamente hace 8 o menos que estamos visualizando con más claridad la necesidad de una mirada, como dirían las feministas, con lentes violetas, con gafas violetas, que nos permita entender que no pasa lo mismo, no es lo mismo la situación de una mujer que consume a la de un varón que consume, por muchas razones que vamos a ir desplegando, que vamos a ir compartiendo ahora. Pero a la vez, a medida que avanzamos en esta mirada, también nos fuimos dando cuenta de que era insuficiente y que necesitábamos incluir otros ejes, y a partir de ahí nos encontramos con el concepto de interseccionalidad, es un concepto que ya tiene también larga data, surgido del trabajo de las feministas negras en Estados Unidos, sobre todo, y que refiere a la diversidad de vectores de opresión que van a incidir en que algunas personas tengan mayores posibilidades de privilegios y otras de exclusión y de opresión. Y estas son clase social, bueno, junto con género, clase social, edad, generación, raza, etnia, condición migratoria o no, religión, discapacidad, y pueden haber múltiples variables más que se intersectan y que van a generar diversas realidades en términos de lo que decíamos hoy, privilegios o opresiones, ¿no? Este es un cuadro que van a encontrar en la guía de Río, así que ahora solamente lo muestro y lo menciono, pero que bueno, que habla como en esto, ¿no? Que decíamos como, bueno, ser heterosexual es un eje de privilegio, mientras que tener otras orientaciones sexuales o en vez de ser cis, pertenecer a una identidad de género no binario, bueno, todo esto, sin ninguna duda aumentan los riesgos y las vulnerabilidades que las personas tienen. Hoy vamos a centrarnos en género porque es el motivo de esta actividad, pero siempre vamos a estar trayendo también la mención a algunas otras de estas situaciones. Todos ustedes seguramente, si teniendo contacto con la situación de los problemas vinculados al uso de drogas, van a entender que no es lo mismo la situación de una mujer blanca profesional que consume a la de una persona, por ejemplo, una chica transgénero que ejerce la prostitución, o un varón migrante, o una persona afrodescendiente, ¿no? Es decir, alguien que atraviesan distintas situaciones en relación a ejes de opresión y de vulnerabilidad, van a estar frente a este tema también en una situación diversa. También partiendo que nosotros entendemos al consumo de drogas como eh, emergente, digamos, como expresión de las otras situaciones de sufrimiento que las personas que las atraviesan, ¿no? Más allá de que puede haber usos recreativos, sociales, bueno, pero cuando hablamos de problemas vinculados a drogas, decimos, este también es un extremo, una punta de un iceberg que nos habla de los motivos por los cuales las personas se involucran en consumos de riesgo, en consumos que agravan su situación y que son distintas versiones del sufrimiento. Muy rápidamente, en relación a la cuestión género, les compartimos que entendemos por género, tenemos una visión que parte de entender que es una construcción cultural que sostiene un modo de funcionamiento de una sociedad, donde desde la revolución industrial en adelante, por lo menos, se necesitaba un varón dedicado sobre todo a producir, y por tanto una mujer que se hiciera cargo de todas las tareas de sostenimiento de la vida cotidiana, los cuidados, la educación, la salud, la atención del varón obrero, trabajador y productivo, ¿no? Pero bueno, con el tiempo se fueron produciendo cambios sociales y culturales muy importantes, como sobre todo yo diría que el ingreso de la mujer al mercado de trabajo es vital, pero también la posibilidad de las mujeres de acceder a mayores niveles de educación, la educación formal, sin ninguna duda,
las reivindicaciones, las luchas, la organización feminista ha sido una de las revoluciones más importantes de la contemporaneidad, y atrás de esto, bueno, toda la emergencia, una nueva agenda de derechos, la demanda, la reivindicación que pueden empezar a expresar también las diversidades sexogenéricas, y bueno, tras todo esto también el surgimiento de muy positivo de nuevas masculinidades, pero que es un proceso de un parto, digamos, que también implica muchos sufrimientos. Muy rápidamente, también compartirles que cuando pensamos el posicionamiento de Río, entendimos que era bueno tomar como ejes, por un lado, el uso de drogas y ver cómo, de acuerdo a género, son diferentes las sustancias de elección, los modos de consumir y los factores que están asociados a la demanda de drogas, pero también son distintos los roles que cada uno ocupa en la oferta, y también la posibilidad de acceder o no a programas y a servicios adecuados, en todo, en prevención, en tratamiento, en reducción de riesgos y daños. Rápidamente hacer mención al concepto de estigma, que también encontramos como diferencial de acuerdo al género, y el estigma como un mecanismo de control social que va a sancionar a los que se desvían de los mandatos sociales y culturales prevalentes, hegemónicos, ¿no? Y estas sanciones, pero el peso del estigma es distinto, no es lo mismo si nosotros vemos, por ejemplo, a un varón en la vía pública tomando alcohol de la botella, que si vemos a una mujer, y peor si todavía es madre, haciendo lo mismo. En relación a los usos de drogas, en las mujeres, vamos a empezar por las mujeres, vemos que hay una mayor prevalencia del consumo de drogas legales y depresoras. Esto es un universal, digamos, ¿no? No es solo una situación de un país, sino que lo compartimos. Las drogas legales, también un poco en función de lo que es el estigma, ¿no? Entonces las drogas legales son más toleradas. Las depresoras, sobre todo tranquilizantes, porque es como que hay que tranquilizar a las mujeres, ¿no? Que no se expresen demasiado los sufrimientos, las demandas, las reivindicaciones. Pero aún así estamos viendo que en las mujeres jóvenes esto está cambiando y que tienden a equiparar el consumo al de los varones, sobre todo en algunas sustancias se ve más claramente que en otras, en algunas incluso se supera el consumo de los varones, pero en general hay una tendencia en ascenso. Y el consumo femenino a la vez es invisibilizado, del mismo modo que decíamos esto, ¿no? Que el sufrimiento busca ser acallado muchas veces con psicofármacos, y muchas veces también permanece oculto. ¿Cuáles son las angustias y los sufrimientos detrás de la demanda de drogas por parte de las mujeres? Bueno, tantas como personas hay, pero como algunas genéricas que afectan a la mayoría o que encontramos en la mayoría de los consumos, la exigencia en las tareas de cuidados junto con la idoneidad y la eficiencia laboral. Es brutal, pero la doble jornada, la doble responsabilidad, el tener que sostener la ingeniería que implican todas las tareas de cuidado de los hijos, de cuidado de los padres, de los adultos mayores, de sostenimiento de la casa, y junto con el esfuerzo de competir con los varones en los ámbitos laborales, es agotador, es agotador. También a la vez encontramos que hay tensiones en el desempeño entre lo privado y lo público, porque las mujeres, además de ser buenas trabajadoras y ser buenas madres, también tenemos que ser o parecer jóvenes, lindas, abnegadas, eh, compañeras, buena compañera del esposo, de la pareja, dedicada a los hijos, olvidándose de sí misma y sobre todo resignando el placer en todos los sentidos, ¿no? El placer de poder dedicarse tiempo a sí misma para cosas que le gustan, y por supuesto también acá en lo que tiene que ver con la sexualidad, porque una cosa es cómo se juegan los estereotipos femeninos en unos espacios y en otros, ¿no? Es decir, con los costos que tiene ser de determinada manera en el espacio público, pero a la vez el reclamo de ser de determinada manera en la intimidad. En general, en la mayoría de las mujeres que tienen serios problemas en su vínculo con las drogas, encontramos historias de vida donde el abuso sexual y la violencia están presentes,
La violencia sistémica, es decir, la que se recibe en todos los ámbitos, en la salud, en el trabajo, en la vida política, en lo laboral, en lo social, bueno, y sobre todo la más dolorosa, que es la del ámbito intrafamiliar. Y acá vemos que las drogas a veces hablan del trauma y que otras veces son consumidas para tolerar las situaciones de vida que se atraviesan y que, bueno, que se agregan o se potencian y se multiplican en las historias de vida, en la exclusión o el sometimiento, porque sabemos que muchas veces las condiciones de vida en la exclusión llevan a que las mujeres tengan que ubicarse en un lugar de dependencia de los varones y de sometimiento a la voluntad de los varones, que es sumamente dolorosa también. En los varones, sin ninguna duda también, yo empezaría por decir que las exigencias del rol de proveedor, el hecho de tener que ser el que sostenga la economía familiar en un contexto, en una época como esta, contextos de precarización laboral, donde en muchos casos la pérdida de trabajo y en otras la amenaza de perderlo, o bien por la competencia con las tecnologías o por la competencia con personas más jóvenes, van generando como una necesidad de hipertrabajar, de cumplir, de ser bueno, todo esto que también es agotadora. Y cuando no se cumple con estas expectativas, hay como una desvalorización, una inferiorización, digamos, una pérdida de autoestima que es dolorosa también. Y todo esto siempre es a costa del descanso, del ocio y de los espacios de socialización primaria, y tanto así también la esfera de lo afectivo va quedando como postergada, junto con los mandatos de que los varones no lloran, aunque por suerte esto con las nuevas masculinidades ha ido cambiando mucho la posibilidad de expresar afectos y sentimientos, que era algo que no se vinculaba con lo masculino. Y bueno, y junto con esto también es parte de los mandatos de masculinidad demostrar valor, transgresión, eh, ser, demostrar poder, dominio, ¿no? Es decir, y junto con esto, entonces, aparecen y vemos consumos que, contrariamente a los de las mujeres, que más bien son tranquilizantes, muchas veces los consumos masculinos son de sustancias estimulantes que exaltan lo violento, que de alguna manera muchas veces acompañan conductas transgresoras para animarse para perder el miedo, este tipo de cosas. Y bueno, y de vuelta, las violencias ligadas a la exclusión, todas las intersecciones con otros factores de vulneración, el estigma y el autoestigma también son factores que vemos asociados a los usos problemáticos, ¿no? Hay un discurso en muchos varones, en la pobreza sobre todo, de, bueno, si total mi vida no vale nada, si total mi vida se va a terminar pronto, si total si no mato me matan, hay una pérdida del sentido y del valor de la vida. Y bueno, y por supuesto que en las disidencias sexogenéricas la vulneración todavía es mucho mayor, aparecen un nivel muy alto de sufrimiento psíquico ante el rechazo en los ámbitos familiares o en los ámbitos de socialización, amigos, otras personas cercanas, junto con todo el proceso, el dolor del proceso de reconocerse diferentes y poder posicionarse desde un lugar de defender esta identidad de género que es vivida internamente con tanta fuerza. La discriminación y el rechazo hace que sea muy difícil el acceso al mercado laboral, que se sufran situaciones de discriminación, de bullying y de expulsión del sistema educativo, y también en otros ámbitos como los espacios públicos, el deporte, etc. Y bueno, y la extrema exclusión en la que quedan al no poder acceder al trabajo y a la educación, etc., hace que muchas veces se vinculen con estrategias de sobrevivencia vinculadas a lo ilegal, como la prostitución y el narcomenudeo. En la oferta, salvo en las comedias, en las novelas, en los teleteatros, en general los que están en la cima, digamos, de la pirámide son los varones, ¿no? Es decir, el jefe narco es varón y las mulas son mujeres, ¿no? Los roles de género sin ninguna duda van a determinar
los riesgos, los lugares que se ocupan y también después entonces las consecuencias de penalización y de cárcel. En América Latina es tremendo el aumento de la presionalización de mujeres, igual que de otras minorías, ¿no? Minorías raciales, pobreza y otras, migrantes, etcétera, por delitos, pequeños delitos vinculados a drogas, pero en general los empresarios del mundo de las drogas no corren estos riesgos. También en el caso de las personas trans, están en un lugar de sometimiento, de violencia. Las mujeres y las personas trans muchas veces son obligadas a cumplir con determinados eh, roles en la comercialización, como llevar drogas a la cárcel, o continuar con la microcomercialización cuando los varones están presos, privados de libertad, y pila de veces es con amenazas, ¿no? Bueno, si querés que podamos proteger a tu esposo, a tu pareja, quien sea tu hijo, entonces dentro de la cárcel, entonces tú tenés que seguir haciendo la tarea, ¿no? Y otras violencias vinculadas al quitarte los hijos, ese tipo de cosas, ¿no? El acceso a programas y a servicios, sin ninguna duda, también es diferente. Vemos que en general en los espacios de tratamiento prevalecen los varones, hay muchas más comunidades para varones, policlínicas y grupos de varones. Y bueno, uno podría decir que es porque hay una mayor representación de los varones en el universo de los consumidores, pero quedarnos en esto es una explicación muy simple, muy fácil, y en realidad si empezamos como a profundizar un poco, encontramos otras cosas. El tema del estigma, la penalización social de las mujeres, esto que decíamos, la amenaza de pérdida de los hijos, de pérdida de la tenencia de los hijos, igualmente con las disidencias, todo lo que es el cuestionamiento social, el rechazo, el maltrato, la violencia sistémica que viven, hacen que muchas veces no lleguen a los programas, a nuestros programas de tratamiento. También hay aspectos del encuadre, por ejemplo, cuando hacemos propuestas de tratamiento que ignoran que las mujeres en determinados horarios y en la vida cotidiana deben hacerse cargo de tareas de cuidado, y ponemos en las horas pico, digamos, de la demanda, las ofertas de tratamiento, sin ninguna duda estamos obturando la posibilidad de que muchas lleguen, o las distancias que tendrían que recorrer, etc. Por otro lado, tanto las mujeres como, sobre todo las mujeres trans, pero en general las disidencias, plantean que muchos grupos y muchos espacios no los viven como seguros, sino que son espacios donde hay riesgo de violencia y de acoso. ¿Cómo van a hablar de su sufrimiento vinculado al abuso, vinculado a la violencia, cuando en algunos espacios hay varones que son como su acosador, ¿no? O como eh, sí, como el hombre que ejerce violencia sobre ellas? Bueno, hablábamos de la violencia sistémica, también que hace que muchas personas no lleguen sobre todo a los hospitales, a los sanatorios, pero tal vez lo más importante sea que los programas los diseñamos para un modelo único de adicto. Hace muy poco tiempo, creo yo, que estamos como pudiendo pensar en políticas y en programas y políticas, digamos que son pocos los países donde encontramos políticas de drogas claramente diferenciadas de acuerdo a género, pero también nuestros programas muchas veces excluyen de los abordajes los sufrimientos particulares que tienen las personas de acuerdo a género. Por ejemplo, son pocos los programas que articulan con los de violencia basada en género, trata de personas, trata de mujeres, de niñas y adolescentes, abuso, explotación sexual. Y bueno, y especialmente para las disidencias sexogenéricas no hay programas, no hay espacios propios. Nos encontramos con situaciones en las que, por ejemplo, se les complica el uso del baño, el uso de vestuarios, el uso de espacios, porque bueno, si es varón o si es mujer, y lo peor de todo es en la situación de privación de libertad, donde muchas veces no hay opción de elegir a qué cárcel se va, y muchas veces las mujeres trans comparten el espacio con los varones.
En suma, diríamos que lo que hablábamos sobre los distintos vectores de opresión, las interseccionalidades, van a determinar las formas y los sufrimientos de las personas en su vínculo con las sustancias. Por otro lado, que los propios mandatos de género son causa del malestar y del sufrimiento que termina buscando alivio en los usos de drogas, que el incumplimiento de los roles de género trae sanciones morales que también tienen un peso diferencial para los varones, para las mujeres y para las personas de disidencias sexogenéricas, y que esto también dificulta el acceso a espacios donde se puede trabajar con los problemas vinculados a drogas. Sin ninguna duda que las personas trans son las que la pasan peor, y que cuando hablamos de género no solo tenemos que pensar en las mujeres y en lo que las mujeres sufren, sino también en los tratamientos de varones también, y los espacios de escucha de los varones también tienen que tomar en cuenta que los mandatos de género hacia las masculinidades hegemónicas, los mandatos culturales dominantes, también generan malestar, también generan un gasto de energía psíquica y de sufrimiento psíquico que se van a traducir y se van a hacer visibles después en las formas en las que consumen. Como síntesis, siempre queremos señalar la importancia de trabajar con enfoque de género en la cuestión de las drogas, porque la ética de respeto de los derechos de las personas requiere que tengamos en cuenta las inequidades de género, las diferencias de poder, la transversalidad que tiene el género con otras variables de identidad que hacen que eh, los sufrimientos sean distintos, y que tengamos que necesariamente incluirlos en los modos en los que abordamos la cuestión drogas. Bueno, yo agradezco mucho y le paso la palabra a Xochitl, que nos va a acompañar a pensar cómo hacemos para trabajar con esto en nuestras organizaciones. Genial, muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharte, Ana, y siempre se aprende tanto de ti con toda esta experiencia y sensibilización, ¿no?, que te caracteriza. Genial, pues bueno, buenos días, tardes, no sé, dependiendo de dónde nos estén escuchando, a todas y a todos. Y bueno, la parte que a mí me toca compartirles es como de todo lo que ha hablado Ana María en este momento, es un poco cómo desde la red hemos pensado desde este equipo de la Comisión de Género que podríamos ayudar a las organizaciones que trabajan en tratamiento de adicciones para incluir perspectiva de género en su día a día, ¿no?, y en sus programas y en sus procesos terapéuticos. ¿Me podrías, Ana, ayudar con la siguiente diapositiva, o quien la esté, o no sé si Silverio? Genial. Vale, sí, en la anterior, ahí. Genial. Yo les quiero compartir que a nosotros nos pasó en la comunidad terapéutica donde yo trabajo y en los diferentes dispositivos hace años de tratamiento de adicciones, que nosotros, como seguramente muchas organizaciones en Latinoamérica, pasa que cuando escuchamos sobre perspectiva de género, creemos o tenemos la sensación, ¿no?, yo caí hace años en esto de pensar que por abrir un grupo específico para mujeres, pues ya estás incluyendo perspectiva de género y ya estás tomando en cuenta para hacer esta diferencia, ¿no? Y efectivamente no decimos que generar grupos de acuerdo al género sea una mala idea, pero no es todo lo que se puede hacer. Y entonces desde esta idea fue que nos sentamos a reflexionar y a hacer una lluvia de ideas de cómo podrían las organizaciones, de una manera sencilla, de una manera no juiciosa, ¿no? Porque luego también caemos mucho en esto de estás haciendo bien o mal las cosas en tu organización, sino más bien desde
un objetivo muy claro que es el aprendizaje y la autoobservación, ¿no? El poder voltear el foco de atención hacia nuestras organizaciones y revisar qué es lo que estamos haciendo hoy en día, que muy probablemente vamos a encontrar cosas que estamos haciendo muy bien, pero qué cosas a lo mejor podemos modificar o cambiar o aspirar a cambiar en un futuro para poder ir caminando hacia tener organizaciones y procesos de tratamiento que incluyan perspectiva de género. Sabemos que esto, como todos los cambios, son un proceso, que no son de la noche a la mañana, y por eso es que elaboramos esta guía matriz, ¿no? Es una guía que tiene un formato de autodiagnóstico para que podamos revisar dentro de nuestras organizaciones qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? La verdad es que es un producto que nos llevó tiempo de hablarlo mucho, de incluir varias perspectivas, y desde mi punto de vista creo que quedó el resultado muy sencillo, fácil de hacer, y que de verdad invitamos a que ojalá la mayoría de las organizaciones puedan utilizarlo. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí tienen esta matriz que es este producto, y entonces la idea y el objetivo es que podamos, como ya dije, en nuestros centros, con nuestros equipos, los directivos, puedan hacer este autodiagnóstico para revisar y aprender qué es un programa con perspectiva de género. Entonces, la manera en que lo dividimos es en estas 3 áreas, ¿no? La primera es sobre la entidad, la segunda es sobre las políticas, planes y programas, y la tercera es sobre el diagnóstico y la planificación. ¿Por qué empezamos a hablar de la entidad? Si lo que nos interesa es hablar del género y de los usuarios o los pacientes o los miembros de la comunidad que integran nuestros centros de tratamiento. Creímos muy importante, y con base evidentemente a esta evidencia que hemos estado trabajando de expertos en temas de género, básicamente lo primero que tenemos que hacer cuando queremos incluir perspectiva de género en nuestros programas de tratamiento es hacer una gran autocrítica de cómo estamos funcionando los directivos, operadores, terapeutas y todas las personas que trabajan o que colaboran en la entidad. Creo que una de las cosas que más nos encontramos cuando nos acercamos a las organizaciones es que hay una gran laguna y ausencia de capacitación respecto al tema en los propios operadores o directivos de los centros. Entonces, por eso es que por ahí empezamos con indicadores y preguntas que tenían que ver con la sensibilización y la capacitación sobre género del propio personal. Entonces, si se fijan la manera en que está montado esta matriz diagnóstica es que nos va a ayudar a monitorear, es que son preguntas muy claras, muy concretas, que tienen una respuesta de sí o no, ¿vale? Entonces solamente vamos a tener que leerlas y hacer este análisis de si en nuestra organización se cumple o no se cumple este indicador o este criterio. Y después en la parte gris que pueden observar hay una columna para poder anotar cuáles son las proporciones. Es decir, porque sabemos que en las organizaciones a veces incluimos ciertos aspectos en perspectiva de género en nuestros programas, pero a lo mejor no al 100%. A lo mejor estamos en camino o lo hacemos de una manera muy velada. Entonces es importante también revisar no solamente si lo hacemos o no lo hacemos, sino en qué porcentaje, para luego, obviamente, nuestro objetivo final es que generemos planes para poder llevar a cabo esta integración. Entonces, por ejemplo, en la parte de sensibilización y capacitación sobre género, como pueden observar, la primera pregunta dice: las personas encargadas de elaborar y ejecutar la política,
programa o proyecto han participado en actividades de capacitación y sensibilización sobre género. Es decir, como decía y mencionaba antes, muchas veces los propios directores de las organizaciones no han tomado una capacitación y no se ha quedado claro cuál es la idea con la perspectiva de género o cuáles son los objetivos de incluir perspectiva de género en nuestros programas. Entonces, es importante que no solamente hagamos estas prácticas de, bueno, enviar a los operadores a que se capaciten, sino también poder generar otras actividades. Por ejemplo, uno de los indicadores que también veremos más adelante es el asignar en el equipo, que la gran mayoría de los centros de tratamiento trabajan en equipos multidisciplinarios, y a lo mejor asignar a una persona que sea la encargada de revisar si se están llevando a cabo estos planes o acción es una de las actividades importantes para incluir perspectiva de género, ¿no? El segundo indicador que está en esta matriz es si las autoridades de la entidad, repito, institución o organización, han participado en actividades de capacitación, es decir, unas son las quienes lo operan y otras cosas son quienes lo dirigen, ¿no? Si existe o no un plan de igualdad o documentos en las organizaciones en las que elaboramos, porque a veces simplemente vamos un poco haciendo sobre la marcha, ¿no? Actividades y caemos a veces en esta mala práctica de la ocurrencia sin tener como un plan. Y esta matriz nos va a ayudar como a tener como una guía más clara de cuáles son los puntos que hay que ir haciendo. Otro es el tema de la documentación, si se utiliza o no se utiliza el lenguaje inclusivo. También en este mismo rubro de autodiagnóstico y de revisar cómo está la sensibilización y la capacitación en nuestra organización. También hablamos sobre el presupuesto, que esto es importante, ¿no? Porque luego tenemos muy buenas ideas de, bueno, deberíamos de hacer tal o cual actividad e incluir en nuestros planes de tratamiento, pero a la hora de ejecutarlos, pues no hay el presupuesto necesario para hacer actividades de nuestro plan de igualdad en el tratamiento. Entonces es importante también revisar si hay un presupuesto asignado para eso, para poder realmente llevarlo a cabo y que no se quede en estas buenas intenciones. Si se han diseñado mecanismos institucionales de revisión y seguimiento, que es un poco esto lo que yo les comentaba antes, ¿no? ¿Qué son mecanismos para revisión y seguimiento? Pues asignar a una persona en el equipo que, pues, ya sea que tengamos la capacidad de que solamente se dedique a revisar si cada uno de los diseños de procesos terapéuticos, de las actividades, si tienen incluida esta perspectiva, ¿no? Que nos es tan importante. Y después ya está esta parte no solo de capacitación y sensibilización, sino también seguimos en este rubro de autoanálisis sobre la entidad y sobre la organización, pero es importante también revisar si hay voluntad política, ¿no? Como esto de los presupuestos. Si la estrategia global de la entidad incluye o contempla la perspectiva de género, si el personal de la entidad refleja la diversidad de identidades de género, de edad, de vulnerabilidad, lo que antes Ana comentaba, ¿no? Yo creo que desgraciadamente siguen existiendo programas, tratamientos y comunidades de adicciones que lejos de ayudar a esta inclusión o a esta facilidad para acceder a los tratamientos, terminan retraumatizando, ¿no? y generando mayor brecha en estos aspectos. Entonces, creo que es muy, muy importante saber si quienes estamos al frente en el tratamiento de adicciones tenemos esta sensibilidad y esta capacitación para poder abordar lo que vivimos día a día. Si los organismos de dirección de la entidad integran personas de ambos sexos, ¿no? Porque no solamente se trata de decirlo, sino realmente llevarlo
a la práctica y que haya congruencia con lo que estamos trabajando. Y después les decía que están estas otras dos partes, que son las políticas, planes y programas, que aquí los indicadores están más encaminados a analizar la realidad social sobre la que estamos interviniendo en nuestros centros de tratamiento. Y aquí los indicadores están dirigidos a ejemplos como se han degradado por sexo los datos, ¿no? Si estoy viendo cuál es la diferencia de las altas terapéuticas, de los ingresos, de la facilidad de acceso, si está segregado por diferencia de sexos, si se han incorporado datos que reflejen las distintas situaciones de vulnerabilidad, la interseccionalidad, y la diversidad y cuáles son estos factores, si se han considerado las diferencias con relación al consumo, tráfico de drogas y desigualdades de acceso a los servicios según el género, porque como ya explicó Ana, sabemos que el acceso y las diferencias de la manera en que se relacionan las mujeres, por ejemplo, con el consumo, muchas veces es diferente y eso es importante cuando diseñamos intervenciones terapéuticas o diseñamos planes de tratamiento en nuestras organizaciones, tomarlo en cuenta. Sí se han formulado objetivos específicos para mujeres, hombres y personas de identidades no binarias. Sí se han formulado objetivos tendentes a reducir las desigualdades, es decir, que de las intervenciones a veces hacemos, ¿no? O sobre todo, por ejemplo, también volvemos al tema de las capacitaciones, ¿no? El otro día que supervisaba a un equipo terapéutico, uno de los propios operadores del centro, aparecía que había una chica con un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y él le decía al resto de los usuarios, ¿cuál trastorno? Lo que pasa es que es una berrinchuda, bueno, no sé si en el resto de los países berrinchuda se entiende, pero es como esto, como una niña pequeña, ¿no? De hacer pataletas cuando algo le frustra. Y les decía como no le hagan caso, lo que necesita es que como que no le aplauda, ¿no? Este show. Y yo observaba esto y yo decía, madre mía, ¿no? Volvemos a lo mismo, el tema de la estigmatización, de la falta de capacitación y de sensibilidad de entender estas diferencias, ¿no? Volviendo al tema de la matriz, hay que buscar que estos objetivos sean transformadores, ¿no? En valores, un poco lo que acabo de decir, que no sea solamente hacer por hacer las actividades, sino que realmente entendamos que hay que hacer una deconstrucción de lo que hasta ahora teníamos entendido en comunidad. Qué lindo es ver o escuchar a usuarios, a los propios usuarios, que después de terminar un proceso de rehabilitación en adicciones, no solamente se van con estrategias para afrontar su nueva etapa de vida en la abstinencia, sino que además se van con una serie en la mochila, ¿no? De valores y de perspectiva y de manera de ver las relaciones entre hombres y mujeres diferente con la que entraron, ¿no? Entonces, ese tendría que ser uno de nuestros objetivos en tratamiento de adicciones, no solamente que se llegue a la abstinencia del consumo de sustancias. Y por último, estos dos indicadores, si se han incorporado en la información diferencial sobre necesidades e intereses según el sexo, y si se han incorporado indicadores de género que proporcionen información diferencial sobre necesidades según también la identidad de género atendidas, ¿no? Estos dos indicadores tienen que ver más, bueno, estos últimos indicadores, no solamente los últimos dos, en la planificación, en cómo vamos a empezar a planificar las intervenciones o cómo estamos planificando las intervenciones en perspectiva de género. Entonces, bueno, básicamente yo sé que lo dije de manera muy resumida y rápida porque tenemos poco tiempo, pero nuestro objetivo pues es que genere este interés de conocer la matriz, de entenderla y profundizar, ¿no? Y dar una
una leída a estos indicadores y hacer el autodiagnóstico para generar planes. Entonces, bueno, básicamente eso era lo que yo les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Bueno, Xochitl, bueno, muchas gracias. Y Ana María por compartirnos pues, la experiencia de trabajo que se ha construido en La Rioja acerca de la perspectiva de género en el tema de sustancias psicoactivas. Bueno, a los presentes pues, los invito si tienen alguna inquietud, pues la podemos todavía hacer por el chat, aún no hemos presentado ninguna. Pero sí quisiera, mientras tanto, como aprovechar a Ana María y a Xochitl como para que ahondemos un poquitico en el tema, sobre todo del cómo implementar el enfoque de género. En lo que han mencionado, pues podemos ver que pues, en tratamiento, incluso en reducción de daños y quizás también en prevención, pues ha habido lo que llamaban Ana María ahora como un modelo único de intervención y un modelo único muy probablemente pensado pues para varones y que además no tiene en cuenta otro tipo pues, de perspectivas. Y cuando se introduce el tema de género, pues muchas veces, o algunas organizaciones, pero terminan resolviendo con la variable de sexo, bueno, de contar cuántos hombres, cuántas mujeres y si mucho, cuántas personas trans están en sus instituciones, pero digamos que no utilizar esos datos pues, para realmente hacer análisis y hacer cambios en las intervenciones. Eso de un lado. Y de otro lado, pues que muchos programas también normalmente pues, se ocupan como del consumo de drogas, pero no tanto de las personas que consumen. Es decir, que nos ocupamos, bueno, en algunos casos de la abstinencia, en otros casos, bueno, de que disminuyan el consumo de sustancias, y sí, muchos objetivos como orientados a las sustancias, pero nos olvidamos que detrás de las personas que consumen hay otras variables, hay otras cosas que se asocian a sus consumos, entre ellas pues, el género. Entonces quería un poco que si pudiéramos ahondar un poquitico en, bueno, como qué beneficios nos podría traer incorporar estas otras variables de interseccionalidad en las intervenciones, en la reducción de daños, en el tratamiento, en la prevención. ¿Qué ventajas nos trae y qué pasaría si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes, de actuar como actuábamos antes? Bueno, empiezo, pero Xochitl, creo que hay preguntas que van más para vos. Creo que, a ver, si nosotros partimos de pensar que las drogas, en realidad, el uso problemático de drogas expresa todo lo que las personas viven, tanto a nivel individual como también a nivel colectivo, ¿no? Muchas veces encontramos que en determinada comunidad explota una situación, estalla una situación de consumo de determinada sustancia, o con algunos rasgos vinculados de pronto o a lo violento, o no sé, pueden ser miles de historias. Entonces, poder escuchar todo lo demás implica también dar una respuesta que sea integral. En ese sentido, nos parece que si no tomamos en cuenta la vida de las personas, la integralidad de la vida de las personas, lo que hacemos es cerrar, obturar, no solamente no dar respuesta al sufrimiento, sino también no captamos a las personas desde nuestras propuestas, ¿no? Es decir, si alguien viene, por ejemplo, con un sufrimiento que tiene que ver con historias de violencia y que, bueno, y que se refugia ese sufrimiento en el consumo, no sé, de tranquilizantes, llamémosle, y nosotros no escuchamos eso, entonces, ¿de qué le sirve a la persona que le digamos no tomes tranquilizantes? Simplemente, ¿no? Y no va a venir más. Vendrá una vez, le vamos a decir no tomes tranquilizantes, y la persona se va a ir con su sufrimiento, sin poder dar un paso de transformación de su realidad de vida, y, y todavía encima pretendemos quitarle el bastón que utiliza, ¿no? Que es de alguna forma el consumo al que recurre, ¿no? Entonces, bueno, no sé si iba por ahí la pregunta, y bueno, y en ese sentido también la comprensión de las interseccionalidades nos hace afinar mucho más las propuestas. No es lo mismo si trabajamos con población en situación de calle o si estamos trabajando con, por ejemplo,
Mi país, yo soy de Uruguay, mi país tiene un porcentaje muy alto de población afrodescendiente y hay particularidades, tanto en términos de discriminación, pero también culturales, o sea, factores que son de protección, no solamente factores de riesgo, sino también de protección, que tenemos que poder leerlos para hacer propuestas que sean efectivas, ¿no? Y eficientes. No sé si Xochitl quiera como compartirnos algo respecto a este tema. Sí, bueno, yo estoy súper de acuerdo con lo que comenta Ana, ¿no? Creo que lo ha ejemplificado muy bien. Y yo sumaría tal vez que la consecuencia de no incluir perspectiva de género en nuestros programas y en nuestro tratamiento, desde mi punto de vista, una de las consecuencias más graves es la barrera de acceso, ¿no?, a la ayuda. O sea, creo que este es los centros de tratamiento, como bien ya lo dijo Ana, siguen centrados en un perfil androgénico, ¿no? Entonces, o androcentrista. Y creo que tiene que ver con que, no sé, yo por ejemplo conozco algunas entidades que ya empiezan a incluir guarderías, ¿no?, en los centros de tratamiento, y que estas son acciones que abren la posibilidad a las mujeres para poder acceder a tratamiento, porque, como bien decía Ana, no quiero ser repetitiva, pero el cuidado de los hijos, de la familia, pues se sigue centrando en las mujeres, y entonces evidentemente, ¿cómo te vas a ir a rehabilitar? ¿Quién va a cuidar, ¿no?, a los hijos? ¿Y quién va a cuidar a tus padres? ¿O quién va? Entonces, creo que el poder generar en nuestros planes de tratamiento perspectiva de género ayuda a abrir o a derruir destruir estas barreras que limitan a las mujeres no solo a acceder a tratamientos, sino muchas veces hasta decir y aceptar que tienen un problema de adicción. ¿Cuántas miles de mujeres, millones de mujeres hay que saben, ¿no?, y que desde hace años son conscientes que necesitan ayuda, pero por este castigo social al que se ven expuestas, ni siquiera pueden hablar y pedir ayuda, ¿no?, levantar la mano para pedir ayuda? Entonces, creo que conforme vayamos, los que trabajamos en este ámbito, cambiando esta visión y haciendo tratamientos más accesibles, la psicoeducación con la familia creo que es básica, ¿no? Porque luego son la propia familia quien interna a su hija, a su esposa, a su madre, y luego a las 2 semanas la saca, ¿no? Porque la necesitan para que... Entonces, la psicoeducación también familiar creo que es uno de los puntos importantes en perspectiva de género y adicciones. Sí, muy bien. Sí, yo pienso que, que es un tema de integralidad, como decía Ana María, de integración de otras variables. O sea, entender que el consumo de drogas, pues no es solo drogas, pues es una de los fenómenos que atendemos y no descuidar eso. Quisiera compartirles un ejemplo también en nuestra experiencia en Corporación Surgir con mujeres que habitan la calle y consumen drogas. Digamos que en un principio, pues, digamos, las intervenciones eran muy genéricas, en el sentido de que hacíamos lo mismo con ellas y con ellos, hasta que, bueno, empezamos como a preguntarnos y que hacer incluso un diagnóstico, bueno, ¿qué pasa con las mujeres que habitan la calle? Y de tocarles serán las necesidades, además de lo que ya estamos haciendo en reducción de daños, cuáles serán otras necesidades que había que atender, y nos encontramos mínimo con 3, les voy a mencionar 3 de las que nos encontramos. Una, el tema de la gestión de la salud menstrual. Entonces, claro, no pensamos en eso, bueno, que es que cómo será el tema de menstruar estando en la calle, qué tendríamos que hacer para intervenir y para acompañar ese proceso, incluso pues, entendiendo que algunas incluso por estar en calle no menstruan, bueno, pero otras sí, y aún así cómo sería el acompañamiento. El otro era el tema de las violencias basadas en género, es muy recurrentes en mujeres que habitan la calle, pero con un doble agravante, y es que una mujer en situación de calle pues, no puede ir a poner una denuncia por violencia de género
cosas, pues por estigmatización y otras cosas, pero por cosas tan simples, ¿cuál es la dirección del agresor, cierto? Entonces, ¿cómo va a ir la entidad a identificar el agresor? Y además, pues de otra, entonces, digamos que nuestro sistema pues, no tiene una respuesta frente a cómo atender la violencia basada en género para mujeres que están en situación de calle. Y otro tema era el tema de la salud sexual reproductiva, en el sentido de que, pues obviamente hay que acompañarlas ahí, pero no acompañarlas solo desde el tema de la anticoncepción y no solo desde el tema, y si es de la anticoncepción, desde la anticoncepción impuesta. Es decir, de pensar que las mujeres en situación de calle no tienen la capacidad de decidir sobre qué método anticonceptivo desean utilizar y que por tanto los métodos más, ¿cómo llamarlo?, más intrusivos, como el llaman el YADE, por ejemplo, o otros métodos hormonales que solo se aplican una vez, pues que ese sería el método adecuado para ellas y de alguna manera influenciar u obligar a que utilizaran únicamente o ofrecerles únicamente ese método anticonceptivo y no otros. Eso como por ponerle un ejemplo de todos los temas, pues que además de drogas, pues cuando hablamos de género, pues habrá que analizar en cada contexto en particular cuáles son esas necesidades específicas que nos toca pues como incorporar en nuestras intervenciones. Bueno, ya se me ocurren dos. Vale, sí, Perdón. No, que se me ocurrían ahora también un par de ejemplos. Hay una, bueno, yo trabajo también con mujeres especialmente y una de las cosas en las que estamos trabajando mucho es en apoyarlas para encontrar respuestas económicas de sobrevivencia que sean alternativas a la microcomercialización de drogas. Entonces, trabajamos mucho con lo que saben hacer, como potenciando sus saberes, las que saben cocinar, las que saben coser, y eso para que puedan irse volviendo una alternativa de generación de ingresos, que muchas veces lo pueden hacer desde el propio hogar, sin descuidar el cuidado de los hijos, etc. Y bueno, estas cosas pensadas con perspectiva realmente de género, pero se me ocurría también otra experiencia, dos que conozco, una que es en México y otra que está en París, de trabajo con migrantes, y donde hay un equipo que son todos latinoamericanos, los técnicos, un médico colombiano, una psicóloga brasilera, bueno, un equipo precioso. Y como trabajan con mujeres que son todas trabajadoras sexuales, con consumo, muchas en calle, etc., hay un especial cuidado por tener espacios de embellecimiento, digamos, ¿no? Es decir, estas mujeres que van después a ejercer el trabajo sexual y eso puedan tener un lugar donde maquillarse, donde peinarse. Entonces, bueno, de pronto hay alguien que sabe cortarles el pelo, que sabe maquillarlas o cosas por el estilo. En México hay una experiencia bien linda de una sala de consumo que conocimos desde la Comisión de Género. Es una sala de consumo supervisado, pero que solo para mujeres y que incluye también espejos y tocadores y todo esto para que se puedan arreglar. Bueno, son ejemplos simples, pero que, bueno, que muestran que van más allá de lo que pensamos desde lo terapéutico, digamos, tradicional, y que, bueno, que incluye esta cuestión de pensar integralmente, ¿no? Así como me parece más que valioso esto que tú traías, Silverio, el tema, por ejemplo, de la situación de menstruar en calle, bueno, otras realidades que también parecen más sencillas, pero que son importantes para las mujeres y que además captan, ¿no? Y sienten que están en espacios seguros, en espacios de sororidad, digamos. Listo. Bueno, muchas gracias. Ya se nos acaba el tiempo. Agradecerle nuevamente a Ana María, a Xochitl, por compartirnos pues, su trabajo, sus experiencias en este tema de perspectiva de género en drogas, que sé que para muchos y muchas es nuevo, ¿cierto? De que lo hemos, como decía al inicio, pues reducido a la variable sexo-género y que es mucho más pues, que simplemente contar cuántos varones y cuántas mujeres asisten, por ejemplo, a una actividad de nuestras organizaciones. Bueno, los invitaba, muchas gracias por acompañarnos durante este tiempo. Ya les he dejado en otras ocasiones también el texto que acaban de mencionar Ana María y Xochitl para que lo estudien, lo analicen, lo compartan también pues, con las personas de sus organizaciones. Bueno, un feliz día, una feliz tarde para todos y todas. Muchas gracias. Gracias.